Buenas noches, vamos a empezar con el segundo video de nuestro curso. En este video vamos a tocar el tema de la creación del entorno. Para iniciar necesitamos tener instalado Visual Studio. En este caso yo tengo Visual Studio 2022 Community. Y necesitamos, bueno, por lo pronto nada más necesitamos tener instalado eso. Te puede servir, bueno, vamos a usar .NET Core 6, así que muy probablemente que sirva. Pues si tienes otra versión de Visual Studio, puedes usar .NET 3.1, me parece que va a funcionar más o menos igual. Va a haber alguna que otra diferencia. Entonces sí te recomendaría que tengas por lo menos que tengas el Visual Studio 2006 para que puedas seguir el curso, digo 2022, para poder seguir el curso tal cual lo tenemos aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de Angular con .NET Core. Le vamos a dar aquí en crear nuevo proyecto. Nos vamos a ir en ASP.NET Core. Bueno, aquí lo tengo predeterminado, pues en la buscadora le podemos poner Angular. Me parece que puedo hacer un poco más, bueno, no puedo hacer un poco más grande eso todavía, ahorita lo hago más grande. Y vamos a agarrar la opción donde viene ASP.NET Core con Angular. El otro es Stan. Este nada más que te crea un proyecto de Angular. Entonces nosotros necesitamos el primero, que es el de .NET Core con Angular como tal. Así lo dejamos, le damos siguiente y le vamos a poner, en este caso le voy a poner curso template. ¿Sí? Curso template. Y prácticamente es todo. Le damos siguiente. Vamos a hacer nuestra propia forma de autenticación, por lo cual lo vamos a dejar en este campo de ninguno. En framework vamos a usar el 6.0 y dejamos palomeada esta configurar HTTPS y le damos crear. Entonces, como vimos en nuestro primer video, lo primero que tenemos que hacer es generar un entorno, generar toda la configuración que nosotros vamos a necesitar. No vamos este viene siendo nuestro proyecto principal, el cual no vamos a utilizar todavía. Vamos a crear dos librerías de clase, librerías de clases, es lo correcto, o class library si estás en inglés. Y aquí lo tengo predeterminado, pero nosotros vamos a buscarlo. Biblioteca de clases. Y vamos a agarrar el que dice proyecto para crear una biblioteca de clases para Net o Net estándar. En inglés, pues si tu Visual Studio está en inglés, pues probablemente va a decir algo parecido. No recuerdo bien cómo dice en inglés, pero prácticamente .NET o .NET estándar sí, es de ley. Entonces agarras ese, le das siguiente. Y a esta librería le vamos a poner contexto DB. Este va a ser nuestro contexto de la base de datos. Aquí es donde vamos a crear nosotros las entidades. Y le damos crear. También vamos a crear otra biblioteca de clases. Le vamos a dar aquí, agregar, clic derecho, agregar, nuevo proyecto, biblioteca de clases. Y vamos a ponerle API. Curso template. Pues le ponemos, vamos a ponerle API, template API. Template API. Y lo dejamos ahí, en crear. Bueno, ya tenemos nuestros tres, bueno, nuestras dos librerías de clases y nuestro proyecto principal. Vamos a trabajar primero con contexto DB. Entonces, ¿cómo trabajamos con contexto DB? Lo primero que tenemos que hacer es agregar unas dependencias. Vamos a ver si aquí ya lo puedo hacer un poco, bueno, si lo puedo hacer un poco más grande. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear unas dependencias. ¿Qué dependencias Nugget vamos a agregar? Paquetes Nugget, más bien, mejor dicho, perdón. Los paquetes Nugget que necesitamos son los de Entity Framework. Vamos a agarrar Entity Framework. Y vamos a agarrar Entity Framework Core en la versión 6.0.3, instalar. Y le damos OK, aceptar. Bueno, necesitamos, me parece, el Tools también. Entity Framework Tools, que es para poder usar las migraciones. Vamos a ponerlo igual. No estoy muy seguro si lo necesitamos aquí. Lo más seguro es que sí y no en el principal. Bueno, también lo vamos a poner en el principal.
Tenemos también que usar SQL Server. Es el último. SQL Server. Instalar. Y vamos con el Automapper, que es otra de las cosas que vamos a estar utilizando. Aquí está Automapper. Instalar. Y me parece que con eso tenemos cubierto las librerías Nugget que vamos a necesitar por lo pronto. Son estas las que necesitamos. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear. Primero vamos a agregarle unas carpetas a nuestro proyecto. Vamos a ese contexto DB, clic derecho, agregar nueva carpeta, y a esta carpeta le vamos a poner la palabra data. Vamos a crear una nueva carpeta y van a ser nuestros modelos. Creamos una nueva carpeta y vamos a usar nuestros models view VM. Entonces, en la primera carpeta es donde vamos a tener nosotros nuestro contexto de la base de datos, y vamos a tener aquí también me parece que el Automapper. Vamos a agregar, cuando configuremos el Automapper, vamos a configurar en esta carpeta y la información de inicio que va a tener nuestra aplicación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a darle aquí y vamos a agregar una nueva carpeta en modelos y le vamos a poner seguridad. Vamos a dividir nuestros modelos o nuestras entidades de la base de datos por medio de carpetas. Necesitamos una de seguridad y vamos a crear una de catálogos. Seguridad prácticamente es donde vamos a estar guardando todo lo referente, vaya la redundancia, a la seguridad o a lo que es la aplicación, y los catálogos, todo lo que tenga que ver como usuarios, un catálogo de usuarios, un catálogo de roles, algo que sea más configurable para el usuario común. Y seguridad es lo que vamos a configurar, pero para nosotros. ¿Qué más? Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar servicios. Entonces, tener una buena estructura de nuestras carpetas al momento de desarrollar, cuando son proyectos muy grandes, pues es muy útil, es muy recomendable. Lógicamente, esta es una estructura que yo uso comúnmente, no es como que la base o todo el mundo la debe usar. Esto es de acuerdo a gustos. Por ejemplo, puedes tener aquí en el mismo modelo, puedes tener tu contexto, la clase de contexto de la base de datos, pueden tener otros nombres, no sé, le puedes poner tal vez entidades modelo, entidades vistas, no sé. O sea, esto ya es de cada uno, cómo le quieras poner a tus carpetas. Entonces, lo primero es que nos vamos a ir vámonos a la carpeta data y vamos a crear nuestro contexto, que va a ser nuevo elemento. Vamos a agregar una clase y a nuestra clase le vamos a poner context. Context b, me parece que le pusimos así. Vamos a ponerle contexto. Sí, contexto. Vamos a ponerle contexto, nada más. Y librería de clases, ojo, porque estamos agregando una que no es. Vamos a ponerle clases, librería de clase. Esta es la que nos sirve. Y ahora sí debe ser una clase. Le damos a aceptar. Bueno, vamos a ocultar esta parte de aquí y vamos a hacer un poco más grande nuestro código. Yo creo que esto me parece razonable. Ahí, ok. Lo primero es que vamos a cambiar nuestra librería. Vamos a hacerla pública. Está demasiado alta para mí. Ok, ahí. A mí me parece bien. Y luego vamos a agregar un constructor. Ok, ¿qué es el constructor en las aplicaciones? Es lo que cuando nosotros creamos una clase es lo primero que se va a crear, lo primero que va a correr al momento en que se ejecute
esta parte. O sea, al momento en que nosotros generemos un contexto o instanciemos esta clase, lo primero que corre es el contexto. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es que va a heredar de dbContext, de con db, me parece que es context db. Vamos a ver qué opciones nos da. Entonces va a ser dbContext. Es una clase que hereda de dbContext, que me parece que es la de Entity Framework. Sí, justamente esta es. Entonces vamos a crear una clase que herede de dbContext, y en el constructor vamos a dar dbContext options, me parece que es options, y la base va a ser option. Ok, con esto ya tenemos nuestro constructor de la base de datos listo, y aquí es donde vamos a ir poniendo todas nuestras entidades. Y aquí vamos a empezar con las de seguridad, que son las primeras. Aún no tenemos ninguna entidad realizada, por lo tanto no vamos a poner nada en región. Ok, y me parece que también tenemos un catálogo, entonces lo vamos a crear región catálogo y le damos en región. Listo, ya tenemos nuestro contexto ahora sí desarrollado. Entonces cerramos esto, cerramos esta, no nos sirve, esta no nos sirve, y tampoco esto. Ok, ahora vamos a empezar a crear nuestros primeros modelos. ¿Cómo se crean estos? Vamos a hacerlos desde la base de datos. Entonces vamos a darle, puede ser control shift A, me da la opción para crear una nueva clase, y vamos a crear la clase de usuario. Vamos a ponerle una class, no, public, perdón, vamos a hacerla que sea pública, que va a ser una clase y su nombre va a ser usuario. Miento, es una entidad. Entonces aquí nosotros lo primero que vamos a hacer es estipular qué es lo que necesitamos que tenga esta información, esta tabla. Ok, vamos a darle public, me hizo de autocompletar. Ok, public int, y toda base de datos necesita una llave primaria, que es un identificador único que tienen ahora sí que las tablas en la base de datos. Identificador único. Nosotros podemos hacerle public string nombre, son los getter and setter, get y set. Entity Framework aquí nos está diciendo de que este elemento no acepta valores nulos. Cuando nosotros creamos una base de datos como tal, nosotros tenemos que, en las tablas o en las columnas, nosotros especificaremos qué es lo que necesita, qué es lo que puede ser nulo, qué es lo que no puede ser nulo. Eso ya es directamente de base de datos. Entonces, si nosotros queremos que este dato sea nulo, en C# nomás le podríamos poner el signo de interrogación, y con eso le estamos especificando que ese valor puede ser nulo. En este caso, pues no queremos que en este caso, pues no se lo ponemos. No queremos que acepte nulo. Entonces, al no aceptar nulo, va a aceptar me parece que el default de un string, que es un vacío. Y también necesitamos que tenga, ¿qué más puede tener un usuario? Ok, vamos a ponerle que tenga nombre y apellido. Va a tener un nombre de usuario, que en este caso le vamos a poner nombre usuario. Va a tener un password,
Ok, yo sé que esto es muy molesto, vamos a evitar que no lo ponga. Y para eso vamos a darle suprimir coincidencias. Y con esto nos va a configurar un silencioso. Ok, ahí está. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? Le di con control punto y configurar las opciones que les mencioné. Nos va a crear este pequeño proyecto. Bueno, este pequeño archivo. Y en este archivo es un archivo de configuración que lo que hace es evitar ese tipo de cosas, que no se puede ser subrayado. No era un error, era como un tipo warning, algo que te está avisando de que no está mal, pero algo no debería, no es la forma adecuada de ponerlo, por así decirlo. Entonces también quiere tener un usuario, pues debe tener un date, un datatame que va a tener su fecha de registro. Y va a tener, necesitamos saber si este usuario está activo o no. Entonces le ponemos activo. Ok. Con esto las columnas ya tenemos las columnas realizadas. O sea, tenemos en la base de datos va a tener una tabla que se llama usuario, que va a tener como campos ID, nombre, apellido, nombre de usuario, password, fecha de registro y activo. Estos son string. Nosotros no le estamos diciendo prácticamente nada más que va a tener estos campos y por defecto nos va a usar un en varchar al máximo, pero nosotros no queremos que nos ocupe tanto recurso en SQL Server si no lo vamos a utilizar. Es decir, no necesitamos 150 caracteres. Tal vez nosotros queramos empezar a hacer limitaciones sobre ello y cómo se hacen las limitaciones. Vamos a trabajar. Ok. ¿Qué idioma tengo de mi teclado? Válgame, no me acuerdo. Ok, ahí está. Qué raro. Bueno, lo vamos a hacer con annotation. Vamos a ver si me acuerdo. Length. ¿Qué son las annotation? Ahorita les explico muy bien qué son las annotation. Pero vamos a poner using punto system. Vamos a hacer. Así es lo que vamos a hacer. Esto no es necesario, pero en este caso lo vamos a hacer nomás para que me traiga esto, lo que andaba buscando. Dicen, se dice que por buenas prácticas todos los import deben de estar dentro del namespace. El namespace, ¿qué es? Es la forma en la que le das un espacio, es un nombre de espacio que va a tener la clase para tú poder acceder a ella. En este caso, su nombre va a ser contexto db.models.catálogo. Y vamos a importar System Component Model Data Annotation. No necesitamos, si nosotros ponemos la palabra un entero con ID, Entity Framework va a reconocer que esta va a ser tu llave primaria. Si nosotros tuviéramos ID fila, ID usuario, por así decirlo, entonces nosotros tendríamos que estar utilizando un data annotation que va a ser key. Con esto le estamos diciendo que esta es la llave primaria, ¿sí? Pero como no lo tenemos así, prácticamente no lo necesitamos, así que lo eliminamos. Pero vamos a empezar a limitar con un max length. Ok, entonces de cuánto espacio le podemos dejar para que se guarde un nombre. Yo creo que con 50 caracteres un nombre es más que suficiente. Y vamos a hacer lo mismo con apellido. Un usuario, el usuario creo que con 100 caracteres son suficientes. Un password, los passwords normalmente son largos, pero 50 caracteres son más que suficientes.
Entonces con esto nosotros ya le estamos diciendo cuánto es los caracteres máximos que vamos a tener en esa propiedad. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra estructura, nosotros podemos darle un nombre desde aquí y un esquema a la base de datos. Es decir, bueno, vamos a crearlo primero así sin esquema y sin nada. En el siguiente video vamos a crear las demás entidades con los esquemas. Bueno, el video se nos está haciendo más largo. Vamos a terminar nada más generándola en su contexto. ¿Y cómo se genera este? Prop es un dbset, el nombre de la clase que queremos que sea, que en este caso es usuario, y vamos a terminar con usuarios. Ok, entonces con esto ya tenemos registrado en este contexto, tenemos registrado una tabla que se va a llamar usuario, que me parece que la puse en seguridad, probablemente sea un catálogo más que seguridad. Vamos en futuro video lo vamos a mover, y ya tenemos aquí nuestra primera tabla. Sin embargo, no la tenemos en nuestra base de datos. Para eso tenemos que hacer una configuración y eso nos va a tomar un poco más de tiempo, así que yo creo que el video lo vamos a dejar hasta aquí para no hacerlos tan extensivos. Lo que vamos a hacer una recapitulación rápida de lo que hicimos. Generamos este se genera de forma automática de acuerdo a lo que nosotros hicimos me parece en usuarios, pero así que por lo pronto no le vamos a tomar mucha importancia. Ahí lo vamos a dejar, pero no va a tener mucha importancia. Entonces creamos dos librerías de clases, un contexto DB y un template API. Son nuestras dos librerías de clases. Dentro del contexto DB creamos 1, 2, 3, 4 carpetas con el nombre data, models VM y servicios, y dentro de data creamos una clase contexto pública que hereda de dbContext y que tiene su constructor, y en los modelos creamos dos carpetas. Aquí está catálogo, dentro de catálogo, de hecho no tenemos que moverlo. Dos carpetas dentro de modelos que sea catálogo y usuarios. Muy bien, entonces vamos a moverlo de una vez, no quita mucho tiempo. Control X, Control V, listo. Entonces después de esto, y prácticamente eso fue lo que hicimos, crear las carpetas, y eso es todo. Espero que te haya servido. El proyecto prácticamente fue configurar nada más las carpetas donde van a ir y crear una base de datos. En futuros proyectos en futuros videos pues ya nos vamos a ir enfocando más un poquito más en los trabajos. Vamos a seguir creando lo que es las tablas. Si gustas adelantarle, pues puedes crear una tabla de roles, perdón, en catálogos puedes crear una tabla de roles, en seguridad una tabla de menús, o nomás para que vayas practicando con los datos que tú quieras, con los campos que tú quieras, en un proyecto aparte si quieres, para que no lo ensuciemos. Y prácticamente eso es con lo que puedes iniciar. Bueno, eso es todo de mi parte. Que tengas una buena noche o día, no sé en qué horario me estés viendo. Gracias.